Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan a este espacio de la Cátedra Sara Astica de la Universidad de Costa Rica. Durante este año hemos estado trabajando en colaboración con la Comisión de Investigación de nuestra escuela y hemos ya desarrollado varios espacios dentro de la cátedra para dar a conocer la labor, el quehacer y para analizar el acontecimiento escénico desde diferentes ópticas y de diferentes espacios del quehacer propiamente teatral. La tarde de hoy, continuando con esa colaboración, vamos a hablar de proyectos emergentes dentro de la UCR, dentro de la Facultad de Artes y de nuestra escuela. Nos acompaña para moderar este espacio Vivian Rodríguez, quien es parte también de la comisión de investigación de nuestra escuela, y ella nos estará presentando a las protagonistas de esta tarde de Cátedra Sarástica. Sin más, cedo entonces el espacio a Vivi para poder continuar. Gracias, Roberto. Estamos acá con Valeria López Rojas, con Karina Mora Castro y con Noemi Sirman Muñoz, que son las tres directoras que están en este momento gestando proyectos escénicos nuevos. Bienvenidas. Bueno, primero que todo, felicitaciones porque haber llegado como a este punto en donde uno puede idear una propuesta que se encausa y se canaliza, ¿no? Canaliza este montón de premisas y de preguntas eh, en una propuesta artística, pues es un gran trabajo, ¿no? No solo a la hora de realizar un documento y una propuesta escrita, sino a la hora de idear, organizar y crear una metodología. Así que bueno, felicitaciones y yo creo que por ahí podemos empezar a hablar cómo fueron esas primeras preguntas, si las tienen ahora claras o pueden empezar a reflexionar de cómo fue que empezó esta primera idea, ya sea de la estética que están trabajando o del proyecto en sí, ¿no? De la obra de teatro, porque son todos procesos distintos. Noemi escribió su obra, Karina tiene un proyecto muy bonito de teatro sensorial y Valeria está trabajando sobre una obra y haciéndole toda una estética de sátira y sobre lo femenino. Así que cada una puede ahondar en dónde estuvieron esas primeras premisas, preguntas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren yo puedo empezar. Uh -huh. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En mi caso, la obra que tengo a cargo se llama Desconectados, Teatro Sensorial y forma parte del proyecto de la Facultad de Artes, el proyecto interdisciplinario de este año. Desde más o menos el 2020, si no me equivoco, la facultad, desde el 2001, la Facultad de Artes viene haciendo estos proyectos interdisciplinarios que lo que buscan es conectar desde diferentes escuelas las personas que trabajan en favor de lo que se va a presentar, que puede ser diversas formas artísticas. Y en mi caso, el montaje nace de una investigación que desde el año 2014 empiezo con mi grupo de Wow. teatro conformado con Andrea Mata, Denis Quiroz y Gaby Quiroz. En ese tiempo estábamos presentando una obra de teatro en luz negra y la presentamos en el auditorio del Hospital Nacional de Niños. Cuando al final un niño se acercó y tocó uno de los títeres y era el títere de Tío Conejo y dice, ah, mira, así era Tío Conejo, dice. Y yo no entendía por qué lo tenía que llegar a tocar para haber dicho eso. Más adelante nos dimos cuenta que el niño era ciego y que todo lo que habíamos hecho, yo me puse a pensar, ¿qué entendió este niño sin haber visto nada de lo que una técnica tan mágica como la luz negra puede generar en las personas que vemos? Y ese personalmente fue mi punto de partida para empezar una investigación que se llama Hacia un teatro inclusivo, cómo buscar la forma en la que otras personas puedan tener accesibilidad al teatro desde sus propias capacidades. Y empecé a notar que el teatro hasta ese momento era súper visual, tenía toda la información que da desde un casting, un vestuario, una luz y demás, y que las personas Sí. que no ven se pierden esa información. Y pues después de varios años nos dimos cuenta que el teatro sensorial es lo más cercano a lo que yo quiero seguir profundizando,
para que otras personas desde otros sentidos puedan percibir el teatro. Sí, buenísimo, porque además es como lo que vos decís, ¿no? Es como siempre hay un sentido que es el dictador, a veces uno dice, ¿no? En teatro hay un sentido que es el dictador y el que rige toda la información, pero a la hora de que el teatro llegue, sería interesante hasta eso, ¿no? Ver qué llegó a cada una de las personas, ojalá que lo estén entrevistando, ¿no? Están encuestando un poquito a las personas para ver qué llega y así se va creando también hasta una manera Claro, lenguaje. tenemos varios Uh-huh. testimonios, más adelante les puedo poner alguno tal vez para que puedan escuchar, digamos, en boca de las personas ciegas que han ido a la obra, su perspectiva también. Interesante. Ah, igual vos, por ejemplo, que ya estás, Valeria, ya estás en temporada, hay como toda una reacción del público y ahí es donde uno se da cuenta, wow, esto es lo que llega, esto es lo que yo quería o no, por aquí no era, yo quiero más bien que llegue esto, ¿verdad? Lo que no entiende la gente que no es de teatro es que el producto, el resultado se está trabajando cada función, ¿no? En cada parte de la temporada. ¿A vos cómo te fue, Vale? Pues siento, siento que mi público meta era un público meta que no era el común del teatro universitario. Cuando yo planteé la obra, había muchas imágenes que se me venían a leer el texto de Castellanos y todas tenían que ver con la telenovela. Es un texto mexicano y para mí era como muy o sea, el texto a mí me gritaba como que había que tenía que llevar un tratamiento como si fuera una telenovela y llevarle al público desde ese lugar em, este tema tan importante que maneja Castellanos sobre la voz femenina, sobre colocar la voz femenina, sobre este ente femenino que está cuestionándose su rol en la sociedad, si ese rol que se le ha implantado es realmente el que quiere. Y yo pensaba mucho como, bueno, yo crecí viendo telenovelas, yo crecí viendo telenovelas, crecí criada por mi abuelo es demasiado adicto a las telenovelas hasta la fecha, él ve toda la tarde telenovelas, mis tías, y yo sentía que esta era una obra para hablarle a mujeres que ven este recurso audiovisual y decirles, hey, bueno, este ha sido el mensaje que siempre nos han dado a través de las telenovelas, que tenemos que seguir esta línea, que tenemos que seguir este eterno femenino que nos demarca Goethe, del cual Castellano se burla, y pensé que este era un buen recurso como para llegar hacia ella, sobre todo porque yo he traído a mis tías al teatro y muchas veces es como, ay, estuvo muy bonito, pero como que todo está muy oscuro, ¿verdad? Y yo creo que está bonito también como acercar un lenguaje que sea ameno para ellas, para darle tratamiento a temáticas que de otra forma no son tan fáciles de digerir. Yo creo que no siempre tenemos que darles un balde de agua fría al público. Yo creo que también está cool acercarles una temática difícil desde una forma que ellas sientan como amena y que puedan digerirla desde otro lugar. Y creo que para mí esa ha sido la respuesta del público más interesante, porque cuando van mujeres entre los 40 y 60 años a ver esta obra, obviamente son mujeres que crecieron en que tuvieron una juventud muy diferente a la que yo tengo y que tuvieron acceso a información muy diferente. Y yo sobre todo lo proyecto con mis tías y con mi mamá y así, mujeres, no solamente mis tías y mi mamá, que se acercan y es como, esta obra soy yo, ese personaje soy yo, qué vacilón, todo muy gracioso, todo muy bonito de los colores, pero esa soy yo. Y también me llamó mucho la atención un día, bueno, la obra se desarrolla en un salón de belleza. Y un día una mujer a la salida se acercó y me dijo, esa como la divertida, la que peina, así soy yo. Y yo trabajo en un salón de Un belleza, como estilista. esa identificación para mí creo que es lo más valioso y también tuvimos la oportunidad de que fueran a los ensayos generales un grupo de mujeres que,
que nunca en su vida habían ido al teatro y hasta se vistieron de los ochentas y salieron súper contentas y se acercaban a decirnos que nunca antes habían tenido la posibilidad de ver un tema así con estos colores, con este de disfrutar el teatro. Nunca habían ido al teatro y nunca habían podido digerir estos temas desde otro lugar. El grupo los lideraba una psicóloga y nos agradeció un montón como el espacio para esto. Y yo creo que al final eso es como esta parte social, creo que es lo que yo más me llevo de este proceso, como si hay un planteamiento, hubo un planteamiento estético, hubo una premisa, hay una conceptualización, pero todo creo que iba a que le habláramos a estas mujeres desde este Claro, lugar que llegara el mensaje. y llegó y creo que eso es para mí lo más valioso de lo que ha sido el proceso, de lo que hemos visto en la temporada. Lo que es interesante es también esto de que en el caso de Karina, ¿no? Surge de este niño, ¿no? Que llega a hacer esta pregunta. En el caso tuyo es esta cosa de la estética, porque al final de cuentas hay todo un lenguaje, ¿no? En las telenovelas, hay todo un lenguaje, hay un registro de actuación, hay una estética, hay un vestuario, ¿no? Ya lo metiste en los años 80. Y a partir de eso, que es un campo que conoces, ¿no? Donde te sentís cómoda y todo, y un tema que evidentemente te llamó la atención, te gritaba hacerlo, pues ahí es donde surgen este boom, siento yo, ¿no? De que cuando uno como que todo se entreteje y uno dice, ok, me voy acá. El caso tuyo, Noemí, es más algo que vos escribiste, donde estás tocando un tema, lo estás haciendo a tu estilo. Es difícil, yo he hecho eso también de escribir, dirigir y hasta actuar, y bueno, los diferentes, el cómo se parte uno y sabe que hay diferentes visiones, es lo que es más retador, digamos, siento yo, pero no sé cómo te está yendo. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y por la invitación, lo agradezco mucho. Y después, creo que, bueno, personalmente, mi idea de trabajar la obra Desborde, desde antes de escribirla, fue algo que yo estaba explorando en mi puesta en escena 3. Entonces fue algo que nació como en la Escuela de Artes Dramáticas, solo que en ese momento no, el profesor de ese momento no nos dejaba como escribir una obra, porque era muy arriesgado como estar aprendiendo dirección y también como meternos a escribir una obra. Entonces lo que hicimos fueron unas adaptaciones. Yo hice una adaptación muy libre, básicamente hice también un ejercicio de dramaturgia de la obra Crave de Sarah Kane, o en español que le dicen ansia o la traducen como ansia. Entonces yo lo que hice fue como transformarla, tomar textos míos, textos de la obra y acomodarlo a como me iba a servir o la visión que yo tenía del montaje. Y ya ahora, cuando ya se abrió el concurso y yo empecé a plantear todo, bueno, y desde antes de eso empecé a escribir la obra, Desborde, que era como con la misma espinita de lo que había explorado en puesta en escena 3, pero lo adecué a lo que yo quería hablar, que en ese momento es de la salud mental y específicamente como de todo lo que pasamos las personas jóvenes. Bueno, yo también lo he dicho varias veces que no puedo escribir desde otro lugar porque no puedo escribir, no sé, lo que pasa a una persona de 50 porque todavía no he llegado ahí, entonces como que me siento un poco distanciada. Entonces, como que la obra va de todo lo que pasamos las personas adultas jóvenes, como entre 18, 33 años por ahí, Buenísimo. y todas estas cosas que la sociedad nos está siempre exigiendo que tenemos que hacer, no sé, que tengo que tener un trabajo estable antes de los 30, tengo que tener casa, tengo que tener todas las cosas que tenemos que tener y que nos causan esto, no sé, como este ambiente abrumante, por decirlo de alguna manera. De eso va la obra y de la importancia como de poder expresarlo. Eh, y eso surgió justo de puesta en escena. De hecho, de mi puesta no solamente baseo, estoy explorando la misma estructura dramatúrgica que había explorado en la puesta, sino que también cosas como el espacio. Yo había planteado una propuesta escenográfica muy específica para mi puesta en escena que la estoy retomando y la estoy desarrollando. Entonces son como muchas cosas que yo había trabajado en mi puesta en escena y que ahora pues me interesó desarrollar porque es algo que me ha llamado
durante toda la carrera. Y creo que un ejemplo de eso es que dentro de la misma obra, no solamente hay como confesiones y cosas mías, que creo que siempre va a estar ahí, de una como directora e incluso más como dramaturga, sino que también hay muchos textos abiertos en donde cada intérprete lo llena con su propia experiencia de vida. Hay unos textos como que pueden cambiar incluso cada noche de función, o hay otros como que ya están fijos y que hemos ensayado, pero siempre desde la experiencia, y eso partiendo como del biodrama y bueno, en general de la dramaturgia contemporánea de lo real, que es algo que siempre me ha interesado y que decido para esta obra en específico ponerlo a prueba, por ponerlo en práctica y explorarlo desde ahí, desde la dramaturgia y también desde la dirección. Y ahora que usted comentaba como esto raro o complicado de escribir y luego dirigir, yo me he dado cuenta muchas veces ahí, mientras estoy con el elenco y dirigiendo, que yo digo, ay, bueno, ya eso no importa, como que le doy muerte a la escritora, que A la también verdad, soy yo, asesino a la directora, a la escritora, que también soy yo. Entonces es muy interesante ver cómo pasar algo que yo escribí y que coincidía desde la escritura a la realidad y a la dirección y a un montaje. Creo que es algo bastante enriquecedor y que me gusta bastante, porque, bueno, porque me gusta mucho escribir y también porque me gusta mucho mm. dirigir. Entonces ha sido bastante interesante. Sí, es porque también yo siento que es interesante aquí un poco analizar el proceso que a veces se da de prueba y error, ¿no? Uno llega y mete los materiales, los prueba y en el caso, como decís vos, Noemi, que uno escribió y está dirigiendo, uno dice, ok, no funciona así como se está diciendo este texto, ¿verdad? No funciona como lo escribí, funciona como le está diciendo el actor, la actriz, ¿verdad? Y es así como tiene más organicidad y ahí es donde vamos como descubriendo eh, todo lo que puede, digamos, componer una metodología, ¿no? Cómo se organiza ese equipo, cómo trabajo con los actores o el equipo en general, cuál es la estética que se va gestando, no solo de la idea que voy teniendo, sino de lo que van proponiendo las personas de ese equipo, ¿no? Entonces, un poco sería interesante ahora ver cómo les fue en eso, ¿no? En esta organización, que fue su primera vez para muchas de ustedes, tal vez no para Karina, que ya había estado en otros montajes, pero sí ver porque además cada montaje es distinto, ¿sí o no, Karina? O sea, como estamos con material humano distinto, un material artístico distinto, nosotras somos distintas porque no es la misma Noemi la que escribió que la que está dirigiendo, ¿no? En ese sentido. No es la misma Valeria la que empezó el montaje que la que ahora está ya terminando la temporada y en la de menos hasta va pensando distinto su obra o su montaje, depende de la reacción que está teniendo. Entonces, bueno, nos podemos meter un poquito ahí en cómo fue esa metodología, si tienen más o menos una idea de por dónde fue que se fueron, a qué fue lo que apostaron, ¿no? Para poder llegar a ese registro ideal de actuación, a esta manera de entrar a los actores, de idear, digamos, de lo que es la dramaturgia del espacio, etcétera. Bueno, en el caso tuyo, Karina, creo que yo no vi el montaje, pero creo que es súper abierto, digamos, en el sentido que creo que va más, me imagino, va a partir mucho de la gente que llega cada noche, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones? Hay varios retos con el teatro sensorial. Lo primero es que, bueno, actualmente todavía están en cartelera hasta todo septiembre, pero es un teatro que se vive con los ojos cerrados. Damos un visor que no permite que las personas que ven puedan ver más allá de lo que se ponen en los ojos. Y creo que en mi caso los retos fueron que en el teatro sensorial hay que probar muchas cosas a través de los sentidos y no dejarnos guiar visualmente por cómo se ven. Es decir, si quiero que algo se sienta suave, en la de menos si me puedo engañar diciendo, esta almohada es suave de fijo y la toco y no es la suavidad que necesito. Entonces, empieza uno a probar con un montón de materiales con todos los sentidos para ir generando la historia. Y luego, al ser un montaje interdisciplinario,
pues hablando con Juan Carlos Calderón, el decano, hay una idea también de trabajo en equipo con otras áreas del arte y me doy cuenta que tal vez yo no conozco personas tal vez en música o en plásticas y empieza ese momento de tener apertura y la humildad para empezar a tocar puertas y decir, bueno, tengo este proyecto, alguien quiere, se anima. Entonces Juan Carlos me presentó varias opciones de personas con las que podía hablar y por dicha en cada lugar con el que estamos coordinando está esa persona que uno le cuenta lo que hace y es como, sí, de fijo, no sé qué hay que hacer ni cómo, pero me apunto. Y es muy gratificante. Y en cuanto a los actores y las actrices, fue un trabajo muy de sensibilidad, de Mm, sensibilización más bien, sí, porque claro. no necesariamente andaba buscando al mejor actor o la mejor actriz. Es una persona que tenga la sensibilidad suficiente para saber que en esta obra de teatro tenía que cuidar al público. A diferencia de otras obras, el público nos llega a ver como actores y actrices. En Mm, esta obra, nosotros como actores y actrices vemos al público, vemos cómo reacciona, hay que llevarlos porque no es una obra que la gente se llega a sentar y ya, sino que caminamos por varios espacios, en varios lugares, hay una forma de llevar a las personas, entonces definitivamente el casting en los actores, actrices, fue muy interesante porque fue a partir de esa sensibilidad que como artistas tenían para desarrollar este trabajo. Incluso me gustaría presentarles parte de esa sensibilización y si me permiten compartir, aquí voy a compartir. Uno de los trabajos que se hizo fue hacer un afiche sensorial, el cual nos sacaba de nuestra zona de confort de un afiche que normalmente se hace para mm, personas que ven. Entonces, nosotros lo que hicimos fue colocar una parte visual con la información de la obra y a la par toda la información en braille. Esto lo hicimos a mm. través del sistema de bibliotecas que nos dio como esa asesoría. Le pusimos texturas con olor y con diferentes formas de tocar para que también hiciera alusión al espectáculo, a la obra, perdón. Y al final tenía un botón de audio para que las personas también al estriparlo pudieran escuchar la información. La artista Mariela, el equipo de Interesante. artistas plásticos, se Mm, enfrentan también a algo que nos saca de nuestra realidad o de lo común para personas que vemos y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Nos asesoramos con la Escuela de Educación Especial, con una persona ciega también, porque al hablar de otras poblaciones y con otras poblaciones, no lo podemos hacer desde un lugar de persona que ve. Entonces, el trabajo yo creo que lo podría definir en esta propuesta como un trabajo en equipo. Todas las personas que trabajamos ahí tuvimos que salirnos de nuestra zona de confort para investigar y para abrirnos a otras cosas que tal vez la academia no nos había enseñado o que como artistas no habíamos explorado. Entonces fue muy interesante probarlo y luego que el público también, ¿verdad? Lo sintiera y lo expusiera para ver si la premisa desde la dirección estaba dando el camino que queríamos seguir. Porque además, y algo difícil es que la obra se realiza mucho desde la percepción. Es decir, yo como directora tengo una guía que voy siguiendo sobre lo que quiero decir en la obra, pero un estímulo auditivo puede ser diferente para mí que para Vivi, que para Noemi. Un olor puede ser algo exacto. delicioso para Vale, ajá, pero para Vivi al menos es un olor que le recuerda algo que no le gusta. Entonces, cada persona va construyendo su propia historia y se vuelve algo muy mágico también que si las personas estamos en la misma sintonía, bueno, ocurre magia, que es algo muy especial. Interesante, ¿ah? Porque lo que vos decís, ¿no? A veces la creación de ese equipo es lo que va a definir la metodología. Porque a veces, ¿no? Cada persona, cada artista, pues obviamente tiene su línea, su estética Claro. y llegamos ¿verdad? Llegamos a un punto en la carrera en donde realmente lo que nos interesa es ir por acá y punto. No me interesa ir por allá, respeto, pero me interesa ir por este lado. Entonces, ese conversión, con esa entretejido, ya no dije nada, entretejido de esos, ¿verdad? De esas experiencias y de esas personalidades es lo que hace
una metodología que en la de menos ni la directora, el director sabe, ¿no? Porque es ahí donde se va construyendo en el momento. Y eso es lo que es interesante también de los programas estos de Teatro del Sol, de teatro interdisciplinario, que lo que buscan es eso, crear equipos que pueden después hacer la semilla de un grupo de teatro, un grupo que hasta represente Costa Rica, no sé, en el exterior, o sea, que realmente es un producto de exportación, ¿no? Porque tiene toda una estética definida y una línea definida de espectáculos. Y también, Entonces, Vini, que creo que es importante y también a las otras compañeras, tanto Noemi como Valeria, que es para mí un honor estar con ellas acá. Es muy interesante como sus metodologías de equipo de trabajo, el hacer un casting, el entrar como un concurso, es como abrirse la mente también a decir, ok, tengo la gente con la que me gusta trabajar, pero también quiero crecer como directora y quiero aprender de otras personas con las que no he trabajado para también como directora crecer, porque si solo lo sigo haciendo con las mismas personas, llega un momento donde nos conocemos y podemos profundizar desde ahí, pero de pronto representa otros retos. sí, sí, el teatro tiene eso, ¿no? Que es muy social, pero en esa parte social es lo que tenemos que tener cuidado, que no se mezcle todo, ¿no? Sino que cuando estamos en este espacio de creación, sea realmente el ente artístico de cada persona lo que esté ahí. En el caso tuyo, vale, que ya terminaste el montaje, ya estás en proceso de temporada, por ejemplo. ¿Has seguido, por ejemplo, trabajando el montaje o has dejado más bien que se madure durante la temporada? Cómo fue esa metodología? Un poquito de las dos. Ujú. Como que en algunas ocasiones sí me atreví a meter de nuevo la cuchara y revisar y preguntarme si esto que ya había planteado en algún momento era el rumbo que quería que siguiera teniendo. Y luego, y también quise como dejar que o sea, lo vivo del teatro alimentara el proceso. Pero yo que quisiera también anotar que definitivamente no hay forma de que una persona pueda entrar a estos proyectos y ser la misma persona al inicio y al final, porque en mi caso esta era la primera vez que yo estaba en un montaje del todo y me metí a dirigir. Y creo que en esta particular sensación de principiante no era la única en mi proyecto que estaba desde ese lugar. También estaba la chica de vestuario y de escenografía, era la primera vez que hacía vestuario y escenografía. Marcelo de luces era la primera vez que hacía luces. Y así puedo, creo que la mayoría, o sea, creo que realmente solamente como Javier ya tenía experiencia previa en diseño sonoro, Diana ya tenía experiencia en producción, Chris ya tenía experiencia en producción, pero todas las demás personas estábamos tirándonos al vacío a aprender en un Eso, proceso sí. que definitivamente es un gran laboratorio y una gran prueba y error, pero lo particular de la naturaleza de este concurso para mí es que sí hay una expectativa de que somos estudiantes, pero también la gran expectativa de que sí o sí es un proyecto profesional y hay que agarrarse fuerte para ir con ello. Y yo no puedo decir que fue fácil, de ninguna forma fue fácil. De hecho, creo que la experiencia que a mí me dio esto no se compara con nada que yo haya tenido antes. Creo que la escuela a uno le da un gran bagaje, pero yo sí recomiendo que en la medida de lo posible, desde el plantear un proyecto, porque la escuela nos da pinceladas de cómo puede ser plantear un proyecto, pero no es hasta que planteamos un proyecto que aprendemos a hacerlo, que vamos y preguntamos a las personas que saben, a los profesores, que nos revisen. Y yo creo que desde mi perspectiva como formar un equipo, formarme como directora, yo recomiendo que hagan esto, que se atrevan a mandar un proyecto las personas que están en la escuela, que quieren empezar.
a formar su carrera, porque además es un espacio que a pesar de que da mucho susto, porque da mucho susto empezar, es un espacio seguro. La escuela sigue siendo un espacio seguro donde podemos acudir a los Eso te iba a profesores, decir. donde, Ujú. sí. En mi caso particular, yo invité a varias personas a un ensayo. Invité a Mm. Elvia Amador, invité a Yanara Guevara, invité a Erika Rojas, invité a Amanda Méndez para que me diera una perspectiva de género, porque es una chica que ha estudiado un montón desde la perspectiva de género. Y así escuchar otras voces, escuchar este aprendizaje, a mí la verdad es que me dio otra perspectiva de cómo llevar el proceso y creo que sin ese apoyo, no sé si lo que estamos viendo hubiese salido igual y no digo que hubiera salido mal, pero creo que eso me dio mucho empuje en momentos donde quizá una, desde este comenzar, que creo que es una sensación muy particular, el comenzar es una sensación de la que poco hablamos, porque no hablamos de quienes ya están, pero no de quienes comienzan, y cuando comenzamos hay un gran vacío de preguntas que están siempre saliendo y a veces son tantas que no todas se pueden contestar. Entonces yo creo que sí es valioso como este proceso de agarrar, de empezar, de tantear, y quizá no tienen que hacerlo como yo, irse de cabeza y sin manos a empezar a dirigir, pueden asistir antes o entrar a proyectos desde otro lugar, pero comenzar es algo que yo creo que en la escuela lo hablamos, pero no siempre lo estamos poniendo en acción. Y yo creo que es muy valioso tocar esta perspectiva. Ey, es momento de meter las manos en el barro y ver qué productos salen. Y bueno, así, esa es mi Sí, no, experiencia. me parece también interesante el hecho de que más allá de la experiencia, lo que pesa cuando uno realmente canaliza hacia una propuesta, ¿verdad? Una serie de preguntas que a veces ni siquiera, o sea, no van a tener respuesta nunca, porque, ¿verdad? Termina uno el montaje y uno dice, ah, quiero más, ok, quiero irme por acá y entonces uno quiere, ¿verdad? Seguir a idear otro proyecto. Es la necesidad, es querer decir algo, es querer hablar o un tema o querer meterse con una estética o querer meterse con un campo en donde es inexplorado o explorado desde otro punto de vista o lo tiene uno en la memoria porque tal vez lo tenés casi que de verdad genéticamente ahí, pero es esa necesidad, ¿no? Como Aristides Vargas que empezó a escribir porque él mismo le decía al grupo, tenemos que escribir nuestras propias obras, tenemos que escribir nuestras propias, hasta que alguien le dijo, escribí vos. Nadie escribe acá, escribí vos. Entonces él empezó a escribir, ¿verdad? Me surgió esta experiencia, esto del negro porque es lo mismo, ¿no? Empieza desde esta necesidad y desde ahí es que se va gestando todo para que se dé, ¿verdad? Una manera de hacer eso, ¿no? De llegar ahí. En el caso tuyo, que estás partiendo, por ejemplo, Noemi, de un texto, ¿no? Que es tuyo, etcétera, donde ahora estás en un proceso que lo estás destruyendo y reconstruyendo, ¿no? Porque lo estás reescribiendo, uno empieza a reescribirlo en la escena, ¿no? Porque ahí ya entran los actores, entra la música, otros lenguajes, otra manera de llegar a lo mismo, tal vez, ¿verdad? Con otros recursos. Ahí es donde se crea una metodología. Sí, sí, claro. Yo creo que mi herramienta más importante en el proceso con el elenco y con el equipo de diseño ha sido la confianza, como crear un ambiente de confianza y a pesar de que yo soy la directora y que obviamente tengo que dirigir, es bastante horizontal, porque como mi temática en realidad es mucho desde ellos, desde sus propias experiencias, de las confesiones que quieran o no quieran hacer, para mí era muy importante desde el inicio poder crear un ambiente en el que nos escucháramos, un ambiente seguro, donde ellos y ellas se pudieran sentir tranquilas, tranquilos, donde pudieran tener esa confianza y de poder decir, ok, yo quiero compartir esto o no, no quiero compartir esto. Y que eso estuviera bien. Entonces creo que con esa base
es que yo he podido trabajar con ellos y ellas de una manera increíble. Y yo siempre he pensado que uno tiene que trabajar con lo que tiene, no imaginar nada más. Y creo que mi montaje y que la obra, nuestra obra, hubiera salido muy diferente si hubieran sido otras personas, como muchos sale desde ellos y surge desde su vida personal y desde lo que ellos piensan, de sus vivencias, hubiera sido otra cosa completamente distinta. Más que la obra que yo escribí, en realidad es bastante cortita, tienen 20 y resto de páginas, entonces mucho de la obra no es solo texto, es la dramaturgia escénica que hemos construido, yo desde la dirección y ellos desde la actuación. Y también con esto de trabajar con diferentes personas, yo por ejemplo, bueno, hice una audición y muchas de las personas ni siquiera se me habían pasado por la mente. Entonces, ese ejercicio de hacer audición, a mí me gustó muchísimo ver personas que no me había podido imaginar, ver personas nuevas también, porque yo abrí la audición a actores egresados, porque quería como una persona que tal vez se viera un poquito más grande. Entonces, y en la escuela como que las personas son muy jóvenes. Entonces abrí la audición a personas egresadas, a hombres en específico egresados, y llegaron un montón de personas que yo ni conocía o que tal vez había visto, pero que nunca les había hablado, de todas las edades. Entonces eso fue increíble, fue hermoso y al final, de hecho, uno de los actores del elenco es Ricardo Tames, que él ya está egresado y con el que yo nunca había ni hablado, ni había trabajado, pero que me gustó su energía y me gustó lo que hizo en la audición y que ha sido un gran elemento para la puesta en escena. Y las otras personas, bueno, Jeremy Arias es estudiante de la escuela y las dos otras chicas, Silvia Vargas ya está por graduarse y Abigail Torres, ella sí es estudiante ahorita activa de la escuela. Entonces creo que, y todos tenemos diferentes edades, hay unos más grandes, otros más jóvenes, siempre entre el rango de edad como que yo quiero trabajar, ¿verdad? Que es entre los 20, 33 años. Pero entonces estos diferentes tipos de personas y de vivencias creo que han enriquecido mucho el trabajo y que la metodología que hemos construido entre todos ha sido básicamente a partir de la confianza, el de sentirse bien en el espacio. Y claro que mucho de esto tampoco es como que se me haya ocurrido solo a mí, ¿verdad? Yo tampoco nunca he dirigido una obra de teatro, esta es la primera obra que dirijo, a diferencia de Vale, yo sí he participado, pero mayoritariamente desde la actuación, que es como lo que siempre me he desarrollado más. Bueno, y este año fui asistente de dirección de Máquina, el de Carlos Salazar, que eso también me ayudó muchísimo. Eh, pero muchas personas me han ayudado también, desde Carlos, que es mi profesor tutor y que es la persona que me ha motivado más como a seguir en este camino de la dirección y que también me está ayudando en este momento, hasta Andy Gamboa, que tuvimos una reunión con él, que él trabaja más el biodrama y que nos ha podido dar luces en todo esto. También una psicóloga que es la directora del centro, del Instituto de Investigaciones en Psicología, que se llama Mónica Bull, que también ha estado apoyándonos por el tema de la salud mental, que es un poco delicado. También desde la dramaturgia me ayudó Bernardo Mena y Álvaro. Entonces creo que yo he tenido como mucho acompañamiento de muchas personas que han estado ahí aportando su granito de arena y que creo que ha servido a que la dinámica tan bonita que tenemos en ensayos y en el montaje se haya desarrollado de esa manera. Bien, bien, bien. Y yo creo que también todo esto, porque al final de cuentas, todo lo que han comentado las tres, es siempre eso, lo interdisciplinario, que la gente de teatro, yo creo que somos de los artistas que más lo conocemos, ¿verdad? El tema de trabajar con gente de diferentes campos, nos encanta que un psicólogo nos venga a dar su opinión, ¿verdad? Que una directora, que una dramaturga, que un médico, que un abogado, o sea, no tenemos como en ese sentido somos bastante abiertos a eso, ¿no? Abiertas a recibir, digamos, otras lecturas, cosas que enriquecen y que sabemos que enriquecen los procesos. Y yo creo que también tiene que ver porque bueno, estos programas del teatro universitario, como Jóvenes Dirigiendo, o el Teatro del Sol, ¿verdad? Tienen 20 años, 26 años de estar ya, ¿no? Y que
cada año o cada administración, por ejemplo, de la escuela, cada dirección de la escuela, pues va cambiando también para bien, yo creo, desarrollándose cada vez más, dando como esa plataforma que hablaba Valeria, ¿no? Hay como una plataforma en la que ustedes pueden estar seguras para que todo eso se dé, para equivocarse, para buscar acompañamiento, para empezar a enriquecer los procesos, porque al final de cuentas es eso lo que se ha buscado siempre, ¿no? De que las propuestas que vengan a este tipo de programas tengan una potencia que solo esa potencia uno la puede accesar cuando uno se da ciertas licencias. ¿Sí? Licencias para equivocarse, para probar esto, para probar, ahora probemos esto en una función, cambiamos esto, o sea, es poder tener la despachatez de, de poder realmente construir y destruir este hijo, digamos, que están ustedes gestando, ¿no? En el caso de ellas dos, de Valeria y de Karina, ya está ahí, y en el caso tuyo, pues está todavía en un proceso de construcción que puede pasar cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahora podríamos, como por ejemplo, hablar de digamos, de cuáles son como los retos, ¿no? Porque ya llega un punto en donde uno dice, bueno, ok, me encontré acá, pude lograr acá, aquí llegué hasta este punto, me gustaría ir o no, aquí llegué y estoy bien, ahora me gustaría ir hacia otro lugar. ¿Cuáles fueron como los retos? Ya un poco Valeria ahí lo estuvo hablando en el caso de ella de esto, ¿no? De encontrarse como sin ¿verdad? De tener esta cosa de no tener experiencia y todo, pero que al final de cuentas, dentro de la investigación, eso no pesa, o sea, lo que pesa es ese acompañamiento que se dan entre la gente que están en misma condición, en la misma condición. Entonces, ¿cuáles fueron como los retos que se encontraron un poco? Porque estamos hablando o estamos haciendo este programa un poco para que los estudiantes, las estudiantes se den cuenta de que esta línea de investigación que uno empieza a investigar como artista empieza desde casi que de primer año. En el caso de Noemi, que lo mencionó ahora, o sea, ya llegas a este curso que es muy importante de puesta en escena, en donde uno realmente puede ahí imaginar, ¿verdad? Dentro de la carrera, del proceso que ustedes tienen de aprendizaje en la escuela, llegas ahí y puedes imaginar, ahí por ejemplo se gestó el de ella, pero tal vez desde antes se gestó el de ustedes también, hasta inconscientemente, ¿no? Entonces llegas hasta un punto en donde, ok, lo llegaste y lo pudiste hacer real, ¿no? Está ahí presentándose un espectáculo, es un espectáculo que se está presentando un público, ¿no? Como decía alguien por ahí, ¿verdad? La diferencia entre nosotros y los que tienen problemas mentales es que nosotros hacemos todo esto para comunicarnos, o sea, queremos comunicar algo, queremos decir algo y lo hacemos desde diferentes, valiéndonos de diferentes recursos. Entonces, en ese proceso de comunicación, ¿cuáles fueron los retos que se encontraron? ¿Sí? ¿Cuáles son los retos que además puede ser que hayan lugares en donde sí, no accesamos, no logramos accesar o sí, vimos un atisbo nada más, ¿verdad? Son esos puntos en las tesis en donde uno dice, bueno, conclusiones y recomendaciones. ¿Se acuerdan? Al puro final, ¿no? Conclusiones, o sea, llegamos hasta acá. A mí me encantaría que la investigación de este tema pues, se fuera por acá, o a mí me gustaría ahora seguir hasta este punto, ¿no? O encontramos una dificultad ¿en qué? Bueno, en tanto, ¿verdad? Porque en un proceso se encuentra un montón de dificultades, pero lo bonito del teatro es que va fluyendo, ¿no? Como decís vos, ¿no? Alguien que yo no conozco se vuelve una persona importante en el elenco, ¿no? Y se vuelve alguien importante por lo que aporta y todo. Entonces, en el teatro lo que pasa es que todo se mueve tanto en los ensayos que uno nunca se da cuenta de esos obstáculos, pero los hay. Nada más que uno se los salta muy rápido. Yo puedo empezar. Dime. Yo creo que esta sensación de empezar
el reto más grande que yo percibí, no solo a nivel como desde mi trabajo, sino también desde sentir a mi equipo que también estaba empezando, es lidiar con el tropiezo, es entender que el tropiezo va a pasar y que el tropiezo nos pasa por el cuerpo, nos pasa por el proceso y se ve en el proyecto. Y que ese tropiezo no tiene precisamente que ser un resultado negativo, que es que de hecho alimenta mucho este proceso de aprendizaje que tiene esta naturaleza de Teatro del Sol, pero lidiar con el tropiezo no es, no es precisamente en otros espacios, que no es estando ya ejecutando un proyecto que se puede sentir. Y también sentir el luto de lo que no fue, de lo que no se pudo hacer, porque muchas veces, bueno, Noemi decía, trabajar con lo que tenemos. Muchas veces vamos y trabajamos con lo que tenemos e incluso a veces, pero igual está siempre la ambición de, bueno, quiero plantear aquello, quiero hacer esto y lo otro, y muchas situaciones no se dan. Estar trabajando dentro de la burocracia implica que no todos los tiempos van a nuestro ritmo, al ritmo de Mm. la gente que está en el equipo. A veces implica que tenemos que esperar cosas de la universidad, esperar pautas, documentos, procesos que se salen de nuestro control y que uno los puede más o menos como esquematizar en el cronograma, pero todos esos tropiezos, que no son solamente los que nosotros cometemos, sino también los que nos vamos encontrando, son retos, es el reto del que no vamos a hablar y no vamos a sentir hasta que lo estemos viviendo. Y para mí ha sido eso, como el atravesar el luto de lo que no pudo ser, que aunque me hubiese gustado, que aunque yo lo planteé, muchas veces había una computadora que se dañaba todas las semanas y luego cambiamos la computadora y entonces el videomapping se atrasó y entonces llegamos al estreno y el videomapping estaba desacomodado y entonces todos esos pequeños tropiezos que obviamente entran en la narrativa visual de lo que estamos hablando, o sea, la gente se hace preguntas de si eso era adrede o si no era adrede. Eso obviamente se va metiendo en el producto y yo creo que ese es el reto, como reconocernos en ese tropiezo, en lidiar que ese tropiezo va a dar un mensaje, querramos o no. Ese video mapping desacomodado le da preguntas al espectador y se pone a pensar, ¿será que eso fue un mensaje de la casa que se cae y el hogar como institución no siempre funcionando, etc.? Porque ese tipo de preguntas llegaron a mí. Me hace pensar como que el tropiezo, yo no sé si este es el término adecuado, pero es el que primero que me vino a a la mente, nos atraviesa y no siempre tenemos espacios para lidiar con ello, porque más o menos como que lo podemos sentir en los cursos de puesta en escena, pero Mm. solamente un día que presentamos puesta en escena. Y hay muchas muestras antes al profesor, pero no, siento que definitivamente este convivio de una temporada no se vive igual en todos, a lo que es estar en este proyecto. Por eso yo invito en este espacio a los estudiantes que no lo piensen tanto y bueno, que piensen qué es eso que les llama, de qué quieren hablar y qué les importa decir y lo hagan. No se tiren para atrás porque estos son espacios muy valiosos donde no hay forma de salir de la misma forma que cuando uno los empieza. Se aprende muchísimo. Sí, definitivamente se aprende porque además es algo que es nuevo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, Noemi también, ¿no? Estás utilizando también lo que es tecnología, ¿verdad? El lenguaje de la tecnología, todo lo que es videomapping y eso. Y es todo un tema también. Es todo un tema por eso, porque dependes de que todo funcione en una exactitud que a veces el teatro no la tiene, pero que bueno, requiere una precisión, digamos, de parte del intérprete, la intérprete. ¿No? En el caso de, por ejemplo, Karina, me imagino que es más la construcción de eso, de esos desplazamientos, de esos materiales que se usaron. Eh,
Sí, en realidad con lo que retomaba Valeria, creo que es muy importante confiar en una misma, ser fiel con la idea que uno tiene. Van a haber muchas personas en el camino que te pueden criticar o pueden desalentar, pero también vas a encontrar personas que te van a apoyar y que te van a decir desde un lugar muy honesto una crítica constructiva, que tenemos que también empezar como directores y directoras a ver cuándo es una crítica constructiva, cuándo es alguien que tal vez no me está aportando desde el comentario que me hace, pero creo que la confianza en una misma es muy importante porque al final de cuentas tu equipo confía en vos y se lanza con vos a tu idea, que uno lo que quiere también es que sea la idea de todos y todas. Entonces, creo que en mi caso em, ha sido como no darme por vencida. Esta es una investigación que lleva ya varios años, que me interesa, que quiero seguir y que no he llegado a una respuesta rotunda necesariamente de cómo hacer teatro inclusivo, pero voy en ese camino. Cada vez Mm. encuentro más cosas que me hacen sentir que estoy más cerca de algo a lo que no estaba cerca. Entonces no es como que voy a llegar a la respuesta y ya a lo que buscaba la respuesta de mi vida, pero si yo no encuentro la respuesta, tengo plena seguridad que habrán otros u otras que podrán acercarse y desde su imaginación, desde su arte, pueden llegar a hacerlo. Hoy puede ser Mar, María, Eduardo, que son los estudiantes más jóvenes, Nacho, que tenemos en la obra, puede ser uno de los músicos o las músicas que están participando, puede ser una artista plástica, pero creo que lo importante es que cuando llego con una idea y el equipo de trabajo se apropia de esa idea, ya a partir de ahí es como un árbol que echa raíces, semillas, frutos, y uno no sabe a Ujú. dónde va a ir a dar. Me parece que de los retos más importantes que me costó a mí en este proceso, en el proceso en general de la investigación, es la comunicación. Siempre pensar desde redes sociales, desde medios de comunicación, cómo hacemos un video, bueno, que tenga audiodescripción, que tenga subtítulos, eh, Mm. eh, si es algo que necesito que llegue a otras personas, cómo pueden percibirlo esas personas, estar constantemente saliendo de mi posición, de mi realidad, es algo que me ha hecho como siempre estar como reflexionando sobre eh, cómo comunicarme de forma distinta. Y algo que me encanta, como el teatro, el arte, cómo llevarlo a otras personas, es como un reto que creo que permanece, que sigue, que se va dando y digo que me mantiene con ganas de hacer, buscando, haciendo. No es como, ay, no gané un presupuesto y ahora qué hago, bueno, y no, hasta que gane probar, ¿qué hago? O sea, no gané el de jóvenes dirigiendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con mis recursos, con mi gente? Tal vez si tengo una obra de 10 personajes, tengo que empezar por algo más pequeño porque es lo que yo puedo patrocinar. O tal vez tengo que empezar por algo más pequeño, pero no achantarme o ahuevarme, como decimos, cuando una puerta se cierra. A mí se me han cerrado muchas puertas y eso no me impide seguir desde otros lugares mi investigación. Y estoy segura que puede ser que a Val y a Noemi les pasa igual, nos pasa desde la U, que uno dice, ay, no, ya no pude entrar a este grupo, no pude hacer esta audición. Estamos en una carrera donde nos acostumbramos a hacer pruebas, pero también a encontrar puertas cerradas. Lo que pasa es que si nos mantenemos constante, algún día esa puerta se abre o la puerta la construya yo misma. Entonces, sea cual sea ese camino, hay que seguir, hay que prevalecer. Sí, como decía Sara Tica, aprovechando que esta es la cátedra, Sara Tica, ella decía que, y no solo Sara Tica, en danza también había este famoso proverbio de, ¿verdad? El teatro no lo, uno, a ver, uno no escoge el teatro te escoge, ¿no? Y lo mismo dicen también en danza, ¿no? La danza es la que te escoge. En el sentido de que, como lo que decías vos, ¿no? Si hay algo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero si hay algo que yo no quiero hacer, no lo voy a hacer, ni aunque me den el presupuesto. O sea, en el sentido de que tiene que partir de algo que es realmente verdadero, ¿no? O sea, de una búsqueda, porque el teatro ya es, ¿verdad? O las artes escénicas en general, ya no hablemos como de un género, sino digo de un arte, porque vos estás metida con otras artes también, o sea, las artes escénicas es muy difícil, ¿no?
Los procesos son muy difíciles de producción, de creación, conseguir tiempos, que todo el mundo coincida, el trabajo social, ¿verdad? El ambiente social que hay en el teatro, en la danza, en las artes escénicas. Así que lo que tiene que hacer es, lo que tiene que ser fuerte, creo yo, es esta comunicación de la dirección al equipo, ¿no? Para que se apropien, como acabas de decir vos, se apropien de la idea. O sea, si todos están apropiados en el escenario, todas, la propuesta va a ser potente. Yo creo que eso es como uno de los retos, creo que a todas se nos presenta y a todos, porque es algo que es en donde uno más se pule, ¿no? En cómo yo hago que mi idea le llegue al actor, ¿no? Que realmente entienda lo que yo quiero lograr, ¿no? En el caso tuyo, que estás como en medio de todo eso, estás usando esto de acompañamiento, ¿verdad, Noemi? Porque realmente vos estás en medio de la tormenta, vos estás aquí, ahí en medio de... Sí, de hecho, antes de que lo dijeran, yo reflexionando, pensé que eso es lo que más me ha costado, es como comunicarme con el equipo de diseño, pero no, o sea, como decir qué son las cosas que yo quiero más en ámbitos que yo no manejo. Por ejemplo, no sé, el diseño sonoro. Entonces, yo no sé mucho de música, entonces, ¿cómo le comunico a esta persona especialista en música qué es lo que necesito y cómo lo necesito? Eso para mí ha sido un reto de prueba y error. Por dicha, mi equipo de diseño ha sido paciente y han hecho diferentes versiones y entonces ahí nos vamos acompañando. Y yo creo que lo que dijo Cari es 100% de que uno planta una semillita y luego crece un árbol que da diferentes frutos que una ni siquiera se puede imaginar. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. A veces yo tengo una idea de lo que quiero y los diseñadores la toman y me dan algo que yo no sabía que necesitaba, que yo no sabía que quería, porque es algo increíble que no se me había imaginado, pero que ellos desde su experiencia, desde su expertise, pueden crear otra cosa que va acompañado a mi idea. Entonces, a pesar de que ha sido un reto, creo que ha sido muy enriquecedor poder ver mis ideas transformarse y ser mejoradas por mucho. Y no solamente del equipo de diseño, sino también del elenco. Tal vez yo les digo, yo tengo esta idea y ellos hacen algo que va más allá de mis expectativas. Y yo creo que eso es lo más enriquecedor y que a pesar de que sea un reto, porque lo es, siento que es súper rico y que a mí me ha encantado. Y con respecto a las recomendaciones, yo creo que yo necesito, todavía no sé, hasta que lo ponga a prueba con el público, me daré cuenta de qué recomendaciones puedo dar. Es cierto, es cierto. Bueno, tomemos en cuenta de que en el 2017 el teatro, o sea, se hacían encuestas de cuál es como el promedio del público que llegaba a ver teatro era 39 personas por función. Ahora ya estamos como en 52, 54, ¿no? De esas personas, las tres cuartas partes son estudiantes. A ver, estamos a la hora, esto es un proceso, ¿no? En donde estás vos, Noemi, que verdad es una parte, perdón, del proceso, y ahora vamos a la otra parte que es donde está el público, ¿no? Ahí es donde se gesta realmente la propuesta, porque es ahí, ¿verdad? Con esa otra energía al otro lado, este, que realmente nace, ¿verdad? Nace todo, todo se empieza como a cuajar. Entonces, yo creo que vamos bien en ese sentido, o sea, el público va creciendo, la gente que quiere ir a ver teatro va creciendo, eso es porque las propuestas son interesantes, son originales, son interesantes, son potentes, por más de que tengan errores, por más de que tengan, ¿verdad? Porque todo va a tener siempre algo más que trabajar, pero sí son propuestas que vienen desde un lugar muy original. Entonces, bueno, en el caso de ustedes, chicas, que ya están en temporada, no sé si quieren invitar a la gente que no ha ido a ver sus espectáculos, y en el caso tuyo, Noemi, decir cuándo estrenar para cerrar. Bueno, puedo empezar yo nada más ahí diciendo cuándo pueden ir a visitarnos. La temporada es del 12 de octubre al 5 de noviembre.
los jueves, viernes y sábados a las 7 y los domingos a las 6, ahí en el Teatro Universitario. Entonces sería un gusto para mí y para todo mi equipo que pudieran ir a acompañarnos. Buenísimo. Ahí estaremos. Y Valeria, vos ya terminaste, ¿verdad? Terminaste la Termina semana, este fin de semana. este fin de Este semana fin de es. semana. Ya, nos queda mañana, el viernes, el sábado, igual a las 7 y el domingo a No se las la 6. pierdan. Y ya el domingo 24 de septiembre es nuestro último día. Ok. Bueno, a mí me gustaría hacer una invitación compartiéndoles un video de una de las opiniones de una persona que fue a la obra, para que a través de esa persona puedan darse cuenta eh, de lo que podría tratar el espectáculo, la obra de Ok. teatro. Universidad de Costa Rica, Facultad de Artes, Proyecto Interdisciplinario 2023. Desconectados, Teatro Sensorial. Dirección Karina Mora Castro. Opiniones del público. Bueno, mi nombre es Diana. Como persona con discapacidad visual, asistí a la obra Desconectados y he de reconocer que es una experiencia maravillosa, única, sumamente sensorial, es inclusiva en todo aspecto. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes como elenco, como personas que pensaron no solo en un público vidente, sino en personas con discapacidad visual. Gracias por hacernos parte de esto, por permitirnos sentir el arte, porque el arte no es necesario solo verla, sino también se puede sentir desde cualquier óptica y perspectiva. Así que súper agradecida y encantada de verdad de esta experiencia. Muchas gracias. Gracias. Bello, Cari. Sí. Sí, Sí, sí. es bello porque realmente la inclusión tiene que ver con eso, ¿no? Con que realmente seamos un grupo. O sea, que no es Ujú. que las cosas lleguen solo a los que podemos ver o solo a los que podemos oír o solo a los que podemos, ¿verdad? Sino es como realmente hacer un teatro, sí, 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 hacer arte para todo el mundo, ¿no? Ujú. Nuestra última función va a ser el sábado 30 de septiembre. Y bueno, nunca se sabe si hay otra temporada, así que por medio de las redes de la Facultad de Artes, el Instagram Facultad de Artes o el Instagram de la Escuela de Artes Dramáticas, les invito a que puedan conocer más de estos testimonios, conocer más de la obra y acercarse también a preguntar como artistas sobre el proceso para crecer juntos y juntas. Nunca se sabe cuándo estemos en otro montaje y podamos trabajar de la mano. Bien. Bien, muchas gracias, chicas, por acompañarnos hoy. Les deseo muchísima suerte, mucho gozo, porque al final de cuentas es el gozo lo que define todo lo que decía Valeria, Noemi, vos también, de realmente apoderarse de una idea y jugar ahí sin ningún tapujo. Roberto. Bueno, muchas gracias a Valeria, muchas gracias Karina, gracias Noemi y gracias también Vivi por moderar este espacio. Complacido con toda la información que han compartido, con todas las experiencias individuales y bueno, sobre todo también me quedo con las devoluciones que las personas espectadores han hecho de esos espectáculos, cómo se han visto reflejadas, como contaba Valeria, o con este testimonio final que compartía Karina, que evidencia lo maravilloso y trascendental que es la labor que hacemos, que es el teatro, y todos los aportes y todos los renglones de la sociedad a los cuales podemos accesar desde un modesto y pequeño escenario. Muchísimas gracias por compartir en este espacio de la Cátedra Sarastica y les agradezco por su trabajo, por su dedicación y por contribuir a nuestra escena nacional. Que tengan una linda tarde. Gracias. Chao, Gracias. Gracias. chao, con gusto.